Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes con deseo de saludarles en el nombre admirable, nombre glorioso, nombre sublime, el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. Esto es Sembrando con Fe y Esperanza. Bienvenidos. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 23. Isaías capítulo 14, versículo 3 hasta el 23. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, hermano. Bueno, no es una película de terror, es una porción bíblica. Claro que uno lo lee y impresiona, ¿cierto? La terminología tan fuerte que se usa. Quiero hablarles acerca de la caída de Satanás, o más bien de la caída de Luzbel. Hoy es un culto de doctrina y creo que esto nos puede dejar una buena enseñanza a nosotros.
El texto que leí en Isaías es un canto satírico. Usted a veces, algún día habrá dicho, uy, me echaron una sátira, ¿cierto? Y dice, no, ahí llegó y me echó unas sátiras. Bueno, este canto es un canto satírico, es una sátira. Es una manera burlesca de referirse a un personaje muy grande, que fue muy respetado, pero que luego fue derribado de su grandeza y ahora está en la desgracia total. Y entonces aquellos que sufrieron la opresión de él, aquellos que le vieron ser grande y luego le vieron actuar con despotismo y enseguida lo ven caído, entonces hablan de él de manera burlesca. ¿Cómo a ti también te pasó lo mismo que a nosotros? ¿No que eras tan grande? Más o menos el sentido que tiene este canto como una expresión satírica. La interpretación literal de esta profecía de Isaías, escuche, la interpretación literal de esta profecía de Isaías tiene que ver con el rey de Babilonia. Noten ustedes que comienza hablando, dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás. Es la interpretación literal de este texto de Isaías, está relacionada de manera directa con el rey de Babilonia. Algunos intérpretes e historiadores dicen que es probable que el rey de Babilonia al que se refiere este cántico sea el Senaquerib, o que probablemente puede ser un rey de la provincia asiria de Babilonia. Ellos no terminan de ponerse de acuerdo, así que tampoco nosotros vamos a intentar ponernos de acuerdo en eso. Lo cierto es que hace referencia a un rey y lo identifica como el rey de Babilonia. El Senaquerib, del que estoy hablando, él falleció en el 681 a.C. Y por eso algunos dicen que coincide con la fecha en que la profecía se dio y que probablemente la profecía o este canto satírico se haya compuesto en relación con el Senaquerib, pero esos son algunos intentos de interpretación histórica del texto. De todas maneras, algo claro en el texto es que sí se refiere a un rey de Babilonia. Este himno satírico se divide en 5 estrofas, pero trabaja 3 temas. En primer lugar, menciona la reacción de aquellos que habían sufrido la opresión del rey y que ahora ya no la sufren. Digamos, es la reacción de los vivos, los que sufrieron la opresión de este rey, pero que luego el rey muere, desaparece, es castigado y ellos siguieron allí. Entonces, la reacción de los vivos. Luego, el siguiente tema que aborda el texto es la recepción que le dan los muertos. A la caída de él hay una reacción en los vivos y hay una recepción que le hacen los muertos en el Seol. Y luego se menciona cuál fue la razón de su caída, de su derrocamiento. ¿Por qué no permaneció? La reacción de los vivos, no sé si mejor me da una manito con los textos, versículo 4, Isaías 14, 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás. Ahí comienza el canto satírico. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Entonces, habla del rey y habla de la ciudad. Por eso decía que el texto literalmente se refiere a un rey de Babilonia.
5 y vamos pasando hasta el 8 a medida que vaya leyendo. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería, vayan dándose cuenta las características de la opresión que él generaba, no solo ahí leamos, sino fijemos que dice el texto. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Dejemos la lectura hasta ahí. Esta porción que acabo de leer tiene que ver con la reacción de los que habían estado bajo el poder opresor de este rey y ahora lo habían visto caer. Hay una reacción en ellos, y el texto dice que con la caída de este rey, la tierra se llenó de paz, de alegría y de regocijo. ¿Por qué? Porque fue eliminado aquel gran opresor. Luego, a partir del versículo 9, por favor, vamos a ver cómo es la recepción. Aquí, entre los que quedan vivos, al él caer, hay alegría. Pero abajo, vamos a ver cómo es la recepción cuando él llega. El Seol abajo, ¿qué le pasó? Imagínense, se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. No me pase todavía el texto. Uno lee hasta ahí. Déjenme por favor el texto anterior, ¿sí? Dice: el Seol se espantó de ti, despertó muertos que en su venida. Entonces uno dice: oiga, qué tremenda recepción le dieron. No, salieron a recibirlo. No, un momento, no olviden que se están burlando. Sigamos ahora con el siguiente texto. Todos ellos darán voces y dirán, ¿se dan cuenta? O sea, la salida a recibirlo no fue para engrandecerlo, sino para humillarlo más, para burlarse de él. ¿Cómo? Tú aquí con nosotros. Todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Entonces, esa es la recepción que le dan abajo en el Seol. Hay espanto y hay un levantarse de inmediato. ¿Quién cayó aquí? ¿Quién llegó? ¿Quién está en la misma condición nuestra? Y claro, no se acuerden que en el texto, no olviden que en el texto anterior dice que había humillado a los reyes de la tierra, los había oprimido, y ahora está ahí con ellos en la misma condición. Y a partir del versículo 11 se expresa cuál es la razón de su caída. Descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia. ¿Y qué más? El sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Imagínense usted esa camita para descansar ahí. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vamos a ir hasta el 15. Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos, al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La interpretación literal del texto, vuelvo a repetirles, hace referencia a un rey de Babilonia. En la época en que Babilonia era un imperio mundial, imperio babilónico, y había oprimido muchas naciones, había maltratado, había humillado a muchas naciones. Esa es la interpretación literal. Inclusive Israel había sido
víctima de la opresión del pueblo de Babilonia. Pero si uno mira el texto con cuidado, se da cuenta que este personaje, ya podemos sacar el texto y esté pendiente por si acaso le pido otro más. Este personaje tiene unas características que hacen pensar al intérprete, al que se acerca al texto bíblico, que se refiere, que esta porción no se refiere de forma única y exclusiva a un rey terrenal. Se nota por el argumento que es un ser que supera a un simple hombre. La terminología es tan fuerte que la gran mayoría de intérpretes bíblicos ven en estos versículos una descripción de la caída de Luzbel y el origen del pecado en los lugares celestiales. Entonces, para hablar de esa manera se echa mano a un principio en la profecía y en la interpretación de la profecía, que es el principio del doble cumplimiento o el doble significado. ¿Qué quiere decir eso? Que toda profecía tiene un significado y un cumplimiento literal, pero también tiene un significado y un cumplimiento futuro. A veces en relación con el ámbito terrenal y a veces en relación con el ámbito de lo celestial. Ese es un principio importante en la interpretación de la profecía. El texto bíblico narra acerca de un querubín, de un ángel superior a todos los demás ángeles, que fue creado por Dios y que fue exaltado por Dios, pero que llegó a convertirse en diablo o Satanás. La palabra diablo quiere decir contradictor, quiere decir opositor, quiere decir adversario y quiere decir enemigo. Este querubín llegó a convertirse en Satanás, en adversario de Dios, porque él se enfrentó directamente a Dios. Es decir, que desafió la autoridad de Dios. Quiso competir con Dios y ese intento de competir con Dios lo convirtió en adversario, en enemigo de Dios. En los textos que leímos al final, a partir del versículo 11, queda claro que la vanagloria, el orgullo, como dice el texto literalmente, la soberbia y la rebelión fueron la causa de la caída de Satanás. La soberbia generó la rebelión. Sin que la soberbia la rebelión se origina en la soberbia, en el autoengrandecimiento. Y el autoengrandecimiento lo llevó a querer ocupar el lugar de la divinidad. Y al desear ocupar el lugar de la divinidad, pues ese no es otra cosa que un acto de rebelión, digámoslo en términos del siglo XXI. Quiso derrocar a Dios.
digámoslo en términos revolucionarios, quiso dar un golpe de Estado a Dios. ¿Qué lo llevó a eso? La soberbia. Aquí en Santander soberbia es rabia. Es que le dio una soberbia, entonces uno lee el texto y con la mentalidad santanderiana no entiende qué está diciendo. Ahí la palabra soberbia no quiere decir rabia, ira, quiere decir orgullo, prepotencia, autosuficiencia. Esa es la palabra soberbia. Entonces su orgullo, su autosuficiencia, su prepotencia lo llevaron a desear el lugar de Dios, la posición de Dios. Y el acto de desear, de anhelar el lugar de Dios, lo convirtió en un rebelde. Este pasaje que hemos leído en Isaías 14 pone el énfasis en cómo Satanás infringe la autoridad de Dios. Quiero leer de nuevo una parte del texto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y esta porción comienza diciendo, ¿cómo caíste del cielo? Y termina diciendo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Hay una particularidad cuando ustedes vean las segundas cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, la carta de Judas. Las segundas cartas siempre se refieren a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos predicadores. Y siempre en esas cartas, cuando se habla de ellos en relación con su rebelión y su altanería contra la autoridad. Pero igual que acá, habla en primera instancia del destino de ellos, y cuando cierra el argumento termina hablando del destino de ellos, que es destrucción. Y noten que aquí usa el mismo argumento, dice, o la misma forma de redacción. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuenta el argumento, la razón, la decisión, lo que él pensó, y luego termina diciendo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, al leer esta porción, entre todo lo que leímos, quiero escoger esta. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Caíste del cielo. Ella uno ahí dice el rey de Asiria, perdón, el rey de Babilonia, si fue en Sennacherib. Él nunca estuvo por allá en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Noten ustedes que el lenguaje es un lenguaje de alguien que conoce lo que está diciendo. Alguien que ha participado de algo, alguien que estuvo en un lugar, que estuvo en una posición y que sabe qué es lo que quiere conseguir, hacia dónde se quiere dirigir. Por eso los intérpretes se atreven a decir que esta porción bíblica va más allá de lo literal y se refiere a ese ser celestial llamado Luzbel, o ángel de luz, o lucero, hijo de la mañana.
Aquí este texto narra que él se enfrentó a Dios. Aquí quiero aclarar algo para que entiendan la gravedad del pecado de Satanás. Una cosa es pecar contra la santidad y contra el poder de Dios. Y otra cosa es pecar contra la autoridad, que fue el problema de Satanás. Pecar contra el poder, ustedes saben que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de su mano, que su divinidad y su poder se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas o creadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nos referimos a pecar contra el poder de Dios, nos referimos a pecar contra las cosas creadas por el poder de Dios. Entonces, cuando yo peco contra mi hermano, cuando yo peco en cualquier área contra las cosas hechas por Dios, estoy pecando, sí, contra el poder y contra la santidad de Dios, pero esos son pecados de conducta. Les pongo un ejemplo. Esta bonita letra la hago yo. No la hice yo, sino les quiero poner un ejemplo. Y me quedó bonita. Es mi obra. Y yo se la entrego a un hermano, vamos a entregársela a Andrés. Le digo, Andrés, le regalo esta letra. Y él agarra la letra y dice, qué letra tan fea. Y la tira al piso y le salta encima y la parte y la vuelve nada. Está pecando contra lo que yo hice, contra las obras de mis manos. Pero yo estoy aquí y él está pisoteando la letra ya. Claro está que yo soy el que hice esa obra y me molesta. Pero otra cosa es que Andrés venga, se me pare al frente y me dé una bofetada en la cara. Entonces pecó contra mí. ¿Sí me hago entender? Señor. Una cosa es pecar contra las cosas creadas por Dios y otra cosa es enfrentarse a Dios y abofetear a Dios. No sé si me estoy haciendo esto. Amén. Este texto nos pone de relieve que Satanás se enfrentó a Dios. No olviden que en Romanos dice que que todos debemos someternos a toda autoridad. Los hombres sometanse a toda autoridad, porque el que resiste, la palabra resistir ahí en el texto griego es como en las caricaturas esas de Condorito y esas antiguas que veíamos cuando estábamos más pequeños. Y cuando se enfrentan dos que van a pelear en la caricatura, entonces se acuerdan que ponían nariz con nariz y se miraban así a los ojos. Bueno, tiene esa palabra, el que resiste a la autoridad, tiene ese sentido de parársele de frente a Dios, mirarlo a los ojos y desafiarlo. Eso fue lo que hizo Satanás. Se le paró de frente a Dios y desafió a Dios. Ese es un acto atrevido, es un acto gravísimo de parte de este ángel. Es tanta la soberbia que le nubla su razón, porque el texto a estos seres, la Biblia los plantea como seres muy inteligentes. La sabiduría de estos seres es superior a la de los hombres. Y es tanta la sabiduría, pero la soberbia es más poderosa y emboca la sabiduría de ese ser. Que habiendo conocido al Creador, que sabiendo lo que es el Creador, y entendiendo que Él, a pesar de su hermosura, a pesar de su poder, de su sabiduría, de su conocimiento, no es otra cosa que una criatura de Dios.
¿Y cómo se atreve la criatura a enfrentarse a su creador? Eso es un acto suicida. Es una locura. Pero vean ustedes cómo es la soberbia, cómo es el orgullo. El orgullo arranca la sabiduría, nubla la sabiduría, nubla el conocimiento, opaca la visión, no te deja ver más allá de tu propia nariz. Te ciega tanto que te hace cometer locuras, te hace pensar locuras, te hace creer que eres lo que no eres y te vuelve atrevido. Eso pasó con este ser celestial llamado Lucero, hijo de la mañana. Y él tenía bien definido su plan de acción. En su corazón pensó, tú decías en tu corazón. No se lo comentó a nadie. Él se miró, él se observó, miró a Dios y se enfrentó a Dios en su corazón. Escúcheme lo que le voy a decir. No es que él subió allá y se le plantó en el trono a Dios y lo miró así y le dijo, a ver, parta piña y toquejeta, ¿cómo es? Toquejeta y parta piña, ¿cómo era? Parta piña y toquejeta. Ahí está en el colegio. Se ríe porque se acuerdan. Parta piña y toquejeta. Literalmente no lo hizo. Era imposible que lo hiciera. Pero lo hizo en su corazón. Hermanos, cuando estaba estudiando esto estos días, la verdad, por eso les dije que parecía una película de terror, porque yo me puse en el texto y me impresionó mucho. Y me puse a interpretar el texto y me impresionó mucho. Yo dije, porque a veces cuando uno lee rápido, uno piensa que, no, él salió y fue y se enfrentó a Dios y trató de entrar a Dios de allá y Dios no se dejó. No se nos ocurra pensar eso. Él solamente lo pensó. Oye, hermanos, solo lo pensó. Tú decías en tu corazón, él suspiraba, voy a subir al cielo, allá en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Voy a levantar mi trono y allá junto al monte del testimonio me voy a sentar a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Voy a subir y voy a ser semejante a él. Y no había terminado el profeta de expresar lo que él pensó en su corazón. Y el versículo 15 de inmediato dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados de la vida. Es decir, no hubo una pelea en el cielo entre Dios y el diablo, que llegó el querubín y se enfrentó y agarró allá y trató de quitarlo y él se aferró y los otros ángeles vinieron a defenderlo. No, estamos hablando de Dios. Amén. Y un querubín, por grande, por poderoso, por sabio, por inteligente que sea, no es otra cosa distinta que una criatura, una creación de Dios. Amén. Pero qué locura, la soberbia, el orgullo, lo cegó tanto que incubó en su corazón. Y lo que surgió en su corazón generó su caída. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. La rebelión que surge en la soberbia. Luego quisiera referirme al texto de Ezequiel 28, donde se menciona el ascenso y la caída de Satanás y dice de la siguiente manera: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre,
levanta endechas sobre el rey de Tiro. Entonces aquí la interpretación literal se refiere a un rey de la provincia de Tiro, pero ya sabemos de la doble interpretación. Levanta endechas, es decir, comienza a lamentarte acerca del rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Y cuál rey de Tiro estuvo allá? Pues tiene que referirse a otro ser que estuvo en el huerto. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí estamos hablando de el ascenso de Satanás, de su creación y su levantamiento en alto. Vuelvo a repetir esa parte y escúchela bien, por favor. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el pasado, tú eras el sello de la perfección. De todas las cosas que Dios había creado hasta el momento en que creó a este ser celestial, no había nada más perfecto. Era como el botón de oro de la creación celestial, acabado de perfección. Es decir, no había que añadirle nada, era perfecto en hermosura. El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que el día que este ser fue creado, hubo fiesta en los cielos. Permítame hacer aquí un paréntesis para hacer una referencia a este asunto de la fiesta en los cielos. ¿Qué ocasionó la fiesta? La creación de un ser tan espectacular como ese. Sí, de como que Dios termina de hacer su creación celestial y crea a este ser perfecto, y este es el último movimiento de la mano y del pincel de Dios, y perfecto. Y hubo una fiesta en los cielos. Ahora recuerde que el texto bíblico dice en el Nuevo Testamento: hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? ¿Por cada vez que Dios crea un ángel? Noten usted que el hecho de la creación del mujer es un hecho que trasciende y que sacude los cielos. Fiesta. Hay impresión de la gloria de ese ser creado, y eso genera una fiesta en el cielo. Imagínense ustedes si será grande o pequeño el hecho de que un pecador se arrepienta. Que cuando un pecador se arrepiente, los cielos se conmocionan. Hay fiesta en los cielos. Pero bueno, cierro mi paréntesis ahí para continuar con este tema. Ahí está la foto. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. ¿Se da cuenta la relación que hay con lo que dice Isaías? Al monte del testimonio, allí me subiré. Es que él estuvo allá. Por eso habla en esos términos. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. ¿Hasta cuándo fue perfecto? Hasta que se halló en ti maldad. Note usted que la maldad se halló en él. ¿Dónde estaba la maldad en él? En su interior, en su mente, en lo que estaba pensando. Dios lo observó
después de crearlo y después de levantarlo tan alto. Y él se llenó de soberbia, concibió algo en su corazón, y eso que concibió en su corazón es el origen de la maldad en el universo. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué es lo que dice Isaías de los que salieron? ¿Cierto? Los reyes salieron a recibirlo en su caída al Seol. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. El rebelde es consumido por su propia rebelión. El soberbio es consumido por su propia soberbia. No necesita que nadie lo empuje. Él se enciende solo. Él se quema solo. Él arde solo. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti, en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pero noten ustedes, cómo el texto que acabo de leer narra el engrandecimiento y la caída de este ser. Pero aquí se refiere ya al pecado como de facto, como de hecho, como de conducta. Aquí se está hablando de que él transgrede la santidad de Dios. Es decir, corrompe las cosas santas de Dios. Pero ya al corromper las cosas santas de Dios, estoy hablando a que lo que había en el corazón de él trasciende, sale, fluye de él. Y entonces ya hablamos de pecado, de facto, de hecho. Es decir, que él actuó. Entonces, pero esa conducta que él asume, dice que la multitud de sus contrataciones, algunos intérpretes dicen que se refiere al hecho de comenzar a tratar de convencer a cada uno de los ángeles. Y le argumentó a este, y este no le caminó. Le argumentó a este otro, a mí no me metas en ese problema. Y le argumentó a este, y este le creyó. Que mire, cuando yo sea rey, cuando yo lo quite de allá, a ti te voy a poner por príncipe. Y lo convence. Y luego siguió y siguió. Y esa acción, esa multitud de sus contrataciones, dice el texto bíblico,
Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pero esa maldad no se quedó ahí, sino que trascendió. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces pasó de la concepción del pecado a la ejecución del pecado. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un juicio que Dios ejerce sobre este querubín en el momento que él concibe en su corazón. Para que ustedes se den cuenta cómo actúa Dios en estos casos. Él concibe en su corazón, en su soberbia, se revela y Dios le pasa juicio. Dice: cortado, fuiste por tierra. Pero noten ustedes que la ejecución del juicio no es inmediata. Dios le pasó juicio, pero lo dejó. Y él comenzó a tratar de convencer al uno, al otro, y dice que el texto sagrado hace referencia a que arrastró a la tercera parte de las estrellas de los cielos. Los intérpretes dicen que hace referencia a la capacidad de convicción que tuvo este querubín sobre los demás seres espirituales creados, y que de cada 3 ángeles logró convencer a uno. Pues eso es bastante. Eso es bastante. Dios lo dejó. Ya el juicio estaba determinado, pero lo dejó. Porque Dios quiere que los que le sirven a Él y lo reconocen como Dios y Señor lo hagan de manera voluntaria. Note lo que dice en la carta a los Corintios el apóstol Pablo. Dice: he oído que hay entre vosotros divisiones, y yo en parte lo creo, porque es necesario que sea así para que se manifieste cuál es el hombre de verdad. Es decir, está el grupo de los que nos llamamos redimidos o convertidos o cristianos, y llega el rebelde y contamina al uno y contamina al otro, y el uno dice: no, a mí no me venga con eso. El otro dice: yo tampoco. Pero el otro dice: ay, sí, ¿verdad? ¿Verdad? Ya no me da cuenta de eso. Oh, Jesús. Yo no me da cuenta. Mira, sí, el hermanito me hizo caer en cuenta. La hermanita, como es de sabia, ella ya sí se dio cuenta. Lo convenció. Y cuando se dan cuenta está el grupo para. Y Dios lo deja. Dios lo deja. Entonces la gente se equivoca y dice: no, pero es que, miren, ahí están. Y mire cómo Dios los respalda. Y mire cómo hablan. Y mire la vida de santidad que llevan. Bueno, a Satanás Dios le dio tiempo. Porque para tratarlo de convencer a esa multitud y lograr convencer a muchos, entonces Dios ¿qué quería? Dios quería ver hasta dónde ellos lograban permanecer rendidos bajo su señorío, con argumentos tan fuertes como los que Satanás estaba usando en contra del Creador. Echemos mano un poquito de lo que pasó con Eva, porque dice que estuvo en el huerto, ¿cierto? Allá en el huerto. Y le dijo: con que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, es que es astuto.
La Biblia habla de las astucias y de las estrategias del diablo, las artimañas de Satanás. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno, del fruto de ninguno de los árboles del huerto, ninguno. Siempre que Él se opone a Dios, quiere mostrar en Dios a un ser malo, opresor, injusto. Quiere mostrar a Dios como un ser que no quiere regalarle al hombre la oportunidad de crecer, de desarrollarse, de avanzar. Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Él es mezquino con ustedes. Él sabe que el día que ustedes tengan ese conocimiento van a ser como Él. Y la mujer se dejó engañar. Y codició, y tomó, y comió. Y cuando se dio cuenta, estaba infectada por el pecado. Satanás había logrado su cometido. Entonces, él siempre ha usado de la astucia, de la artimaña, del engaño. Si es engañador, es porque engaña. Y uno es engañado es porque le ofrecen una cosa y lo convencen. Dicen, mira, ese hombre engañó a esa muchacha. Y uno mira a la muchacha, ya tiene 8 meses de embarazo. Entonces ya uno sabe qué pasó, ¿cierto? La agarró y la tramó y le ofreció, y resulta que era un señor casado, como con 8 hijos. Pero la engañó. Satanás es engañador, es mentiroso. Él miente desde el principio. Y los argumentos de él son tan fuertes que logró convencer a seres tan sabios como los ángeles. Imagínense ustedes, si el argumento de Satanás será poderoso, será convincente, que convenció a seres tan sabios. Entonces dice, se halló en ti maldad. Ese fuego de soberbia y de rebelión que había en él, lo quiero explicar de manera más literal o gráfica, más bien para que me entiendan. Es como que se enciende un pequeño fueguito aquí adentro. El fuego de la soberbia. Y el combustible, la rebelión. Y como que el combustible, el gas, va inflamando la llama. Y la llama se va volviendo cada vez más grande, pero resulta que la llama lo está consumiendo a él. El fuego salió de él. La maldad salió de él. La soberbia surgió en él. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Dios no creó a Satanás o a Luzbel, va bien, o al querubín protector, no lo creó para pecar, no lo creó para ser el diablo, no lo creó para que fuera Satanás, lo creó para que estuviera cerca de su trono y le diera la gloria a él y lo reconociera a él. Y que al mirarlo a él en la perfección de la hermosura, en el acabado de la belleza, que al mirarlo a él en la gran sabiduría que tenía, se le diera gloria al Creador. Pero él se inflamó por dentro y el fuego comenzó a crecer hasta que lo arropó, y dice el texto sagrado que lo convirtió en cenizas. En cenizas. Porque antes de la caída es el engrandecimiento. Él se autoengrandeció y dice el texto sagrado que vino a ser, dice, te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de los que te miran.
Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillan de ti. Esta expresión se maravilla no quiere decir que están felices al verlo así, están espantados al ver lo que ha pasado con un ser tan extraordinariamente grande, y luego al ver el pecado, el error que surgió de su corazón, verlo en la condición de desgracia en la que había caído en relación con el Dios y en relación consigo mismo. Me refiero al fin que le fue determinado desde aquel día. Quedaron espantados. Y dice: espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Es como el que cae al vacío. No sé si usted ha saltado alguna vez de algún lugar muy alto y siente como ese vacío, ¿cierto? Es como el que está cayendo en el vacío y nunca termina de caer. Nunca termina de caer. Dice, hablando del castigo de él para la eternidad, dice: el lugar donde el gusano no muere. Imagínese usted el cuerpo muerto, o el cuerpo, para poner una imagen gráfica, lleno de gusanos. Él ve que le salen gusanos de sus entrañas, sus ojos, sus orejas, su nariz, su boca, gusanos por todas partes. Lo están consumiendo y no lo terminan de consumir nunca. Espanto serás y siempre dejarás de ser. ¿Dónde comenzó todo? En las novelas, en el ego, en el mirarse así y verse tan grande, que digo: no, a mí lo único que me falta es sentarme en el trono. Y cuando pensó de esa manera, Dios le pasó juicio, pero esperó. Es la manera como Dios trata con los rebeldes. El que deja incubar la rebeldía en su corazón, lo consume la rebeldía. Esa persona no tiene paz. Esa persona vive en ascuas permanentes. Esa persona siempre se está consumiendo internamente. Todo lo que está a su alrededor no sirve, no funciona. Se consume a sí mismo. No puede tener la paz de Dios reinando en su corazón. Dios le pasa juicio, pero Dios lo deja ahí. Y le permite que haga múltiples contrataciones. Y lo deja. ¿Para qué? Para conocer quiénes son los cristianos de verdad. Entonces, Dios no creó a Satanás para que fuera como el primer ministro del mal. No, eso no estaba en la mente de Dios. Satanás se corrompió él mismo. Noten ustedes que el texto bíblico dice que él socorrió a la descendencia de Abraham, pero no socorrió a los ángeles. ¿Por qué? Porque es que aunque Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos desobedecieron por engaño. Y no fue un acto de un corazón rebelde, fue un acto de un corazón ilusionado, engañado. ¿Sí hago entender? Ellos estaban engañados, le creyeron, se dejaron convencer con los argumentos y actuaron. La conducta pecaminosa del hombre no es resultado de la maldad que había en el hombre, porque el hombre en el huerto es perfecto, es inocente. El hombre en el huerto. Ahora nosotros, si hablamos de la maldad del corazón del hombre, y el texto sagrado dice de dónde salen los adulterios, las fornicaciones, las borracheras, las envidias, etcétera, etcétera. Dice del corazón del hombre, pero eso no sucedía en el huerto. Eso es después de la caída del hombre, después de que el hombre es infectado por el pecado. Pero antes de eso, el hombre está en una condición de perfección, de santidad, de inocencia, de vida permanente, de una relación constante con su Creador. No hay maldad en el corazón del hombre. Al hombre no se le prende el fuego interno de la maldad para llevarlo a pensar y a decir:
voy a desobedecerle a Dios, voy a esperar que Dios se vaya del huerto y voy a echarle mano y voy a comer de ese fruto. El hombre estaba determinado a no comer de ese fruto. No había discusión, no había tentación, no había preocupación en ellos. No pasaban ni miraban ni suspiraban ni decían, ay, qué lástima que Dios no dejó comer de ese fruto. Ni se les ocurría. La mujer ni lo miraba, porque así le dijo a la serpiente, Dios dijo que ni lo miráramos. Yo no le había dicho eso, pero ella adoptó la idea de ni mirarlo. ¿Para qué? Era inocente, no había maldad. Mientras que en Satanás sí había, en él surgió la maldad. Él pecó deliberadamente. Él pecó con conocimiento de causa. Él sabía lo que estaba haciendo. Claro está que su arrogancia, su prepotencia, le nubló la razón, el entendimiento, la sabiduría tan extraordinaria que tenía, al punto que lo hizo actuar como si fuera un ignorante. Por ahí dicen que la ignorancia es atrevida. Él pecó con conocimiento de causa. Entonces, al que peca deliberadamente, como pecó Satanás, y a los ángeles que como él pecaron de manera deliberada, no los socorrió Dios. El pecado de rebelión en ese caso fue sentencia de muerte eterna, sin posibilidades de perdón, sin posibilidades de redención. No sé, porque la Biblia no declara exactamente cuándo fue creado el infierno, pero a veces he pensado que se creó a causa de la maldad que se halló en el querubín protector. Y el texto sagrado dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus seguidores. Se creó un lugar de castigo eterno. El destino de Satanás es el infierno. El destino de los ángeles caídos es el infierno. Eso está determinado desde aquel día que el corazón de él se llenó de soberbia y pecó contra Dios. Se enfrentó a Dios en su corazón. Pero Dios lo dejó que siguiera actuando. Y todavía sigue actuando. Le dio un golpe mortal en la cruz. Le espachurró la cabeza en santanería. Pero todavía sigue revolcándose por ahí. Ya no tiene autoridad como tenía antes sobre el mundo. Ahora el Señor se llama Jesucristo. Amén. Y está ahí todavía haciendo daño a ese querubín. Un día será atado y será puesto en el abismo por 1000 años. Pero el abismo no es el lugar de castigo eterno. El abismo es una cárcel transitoria donde son enviados aquellos demonios o ángeles caídos que no guardaron su dignidad y que se han atrevido a pecar de una manera que Dios hace que los encierren por un tiempo. Entre tanto llega el tiempo del juicio sobre esta tierra, porque esos demonios que han pecado terriblemente contra Dios y están en el abismo, en la época de la gran tribulación serán liberados. Y ellos saldrán a hacer de las suyas con la raza humana. Y luego tienen que esperar la sentencia que ya está dada y ser echados. Dice que el diablo fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Ese destino no va a cambiar. Y eso quedó determinado desde aquel día que se halló en él maldad. Hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta cuántos años, miles de años han pasado desde que fue creado y se halló en él maldad, y todavía no ha llegado el infierno. ¿Sí me hago entender? Porque algunos dirán, bueno, ¿y Dios por qué no lo agarró y apretó el pescuezo y lo mató de una vez? Y yo hubiera librado. No, es que Dios tiene una manera de tratar con los rebeldes. Él los deja. Él les pasa juicio. Hace unos días, no sé si les conté, el hermano
Álvaro, estamos por ahí charlando y me dijo, chaval, ¿a ti te han faltado el respeto y te han humillado? Yo le dije, sí, me han humillado. ¿Y te han hecho sentir mal? Le dije, sí, me han hecho sentir mal. Pero no te hablo de una autoridad que te haya tratado mal, te hablo de un subalterno. Yo le dije, sí, claro. Allá. Y hace poco le dije, grave, ya hace unos años le dije así. Y me dijo, ¿sabe que ahorita en esta asamblea, cuando cerramos una sesión, yo me bajé del altar, de la plataforma, él estaba presidiendo la asamblea y se bajó. Y había un pastor ahí esperándome. Y yo sí lo vi como desencajado. Y me dijo, venga acá, señor presidente. Digo, y me dijo, y me trató tan mal. Se le quebró la voz contándome, me dijo tantas cosas. Y yo me sentí humillado, me sentí como pisoteado. Digo, pero sabe que cuando él terminó de hablar, yo sentí que Dios le pasó juicio. Entonces uno escucha eso y piensa que el hombre cayó muerto ahí. No, ahí sigue. Y sigue siendo pastor. Seguirá moviéndose de esa manera. Seguirá convenciendo a algunos. ¿Sí me va a entender cómo actúa Dios? Entonces la gente cree que porque Dios deja al soberbio y al rebelde, es que Dios está agradado con él. Dice, no, pero mire, ahí está, ahí sigue el pastor, ahí sigue de líder, ahí sigue en esto, ahí sigue en lo otro. Y véanlo cuando trabaja, cómo Dios lo respalda. Y no sabe que Dios ya le pasó. Dice, llegará el tiempo de su ejecución. Dios es así. Es la manera como Él actúa. Por eso uno no debe ilusionarse. Cuando el rebelde actúa como rebelde y parece que no pasa nada. Ya no, pero mire. Porque a veces nosotros esperamos que caiga un rayo y lo parta por la mitad. Pero mire cómo habló, mire lo que hizo, mire que aquello. Y ahí sigue, mire. Y predica, y hace, y va, y viene. Bueno, allá sería Él. En las alturas todavía, ya siendo rebelde y siendo reconocido adversario de Dios, no se presentó delante de Dios. Y vinieron los hijos de Dios delante de Él, y entre ellos Satanás. Y hablaron con Dios. ¿Y tú qué haces? No, pasando la tierra, dándole vueltas. ¿Y no te has fijado en mi siervo? Ah, pero claro, ¿quién no va a ser fiel así, bendecido y cubierto, lleno de salud, lleno de riqueza, lleno de bendiciones, con un hogar tan bonito, con esos hijos que tiene? ¿Quién no va a ser fiel así? Quítale lo que tiene y verá cómo va a bendecir. Noten ustedes cómo Dios conoce el corazón de las personas. Por eso Él conoció, y no solo de las personas, de los seres celestiales también. Por eso, aunque Satanás no pronunciara una palabra en el principio de su rebelión, Dios conoció lo que había en su corazón. Y en el caso nuestro, dice la Biblia, antes que yo diga la palabra, tú, oh Señor, la sabes toda. Vamos a finalizar ahí con esta sencilla reflexión. Cuidado con lo que incubamos en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos la tendencia a juzgar las acciones, la conducta, las palabras. No, pero es que dijo tal cosa, pero es que hizo lo otro. Pero resulta que las palabras y las acciones son el resultado de lo que hay en el corazón. Cuando una persona ya habla, cuando una persona ya actúa, es porque ya lo que había en el corazón trascendió, ya salió, como la olla a presión que aguanta y aguanta la presión, y el fuego sube y la presión sube hasta que llega un momento que entonces habló, entonces hizo. Pero el problema no es lo que habló y lo que hizo, el problema es la presión interna que lo empujó a hablar y a actuar de esa manera. Y Dios pasa juicio no es a la palabra y a la acción solamente, sino a la intención. ¿Dónde se fundó esa palabra? ¿Dónde se fundó esa acción? En el corazón del hombre.
Yo diría, gracias a Dios porque nos cambió el corazón. Pero cuidémonos de que nuestro corazón no sea contaminado por la soberbia al punto que nos lleve a ser rebeldes. Por lo que se le vamos a dar gracias a Dios. Esta palabra es una palabra que en verdad nos hace reflexionar. Sí, hermanos, tenemos que mirarnos un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que vengo pensando? ¿Qué es lo que vengo hablando? ¿Cómo es que yo vengo actuando? Y yo creo que como el Señor a nosotros sí nos socorrió, ¿cierto? Estuvo misericordia de nosotros. Pues tenemos una ventaja y es que podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, el corazón se me está llenando como de soberbia, como de prepotencia, como de egocentrismo, como que aquí yo soy la última Coca-Cola en este desierto. No seas así, no pienses así, mejor ríndete a Dios. Y si algo bueno hay en ti, que todo eso glorifique a Dios. Tu inteligencia, tus capacidades, tu sabiduría, tu conocimiento de Dios, tus experiencias con Dios, tu ministerio, tus dones, todo eso. Porque hay algunas personas que con eso se sienten más, se sienten grandes. Pero todo eso que sea para la gloria de Dios. A Él sea la gloria. Soberano Dios, te honramos. La Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Baltimore nos estamos reuniendo en la 8301 Liberty Road. 8301 Liberty Road, Windsor Mill, Maryland 21244. Y nuestras reuniones son los días domingo a las 8 de la mañana. Domingo 8 de la mañana tenemos el servicio de adoración, alabanza y enseñanza de la palabra de Dios. Venga juntamente con su familia y allegados. Serán todos bienvenidos a nuestra reunión dominical. Recuerde, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Y si otros días madrugamos a buscar la comida que perece, ¿por qué no hacerlo el día domingo para buscar la comida que a vida eterna permanece? Le esperamos.